Vamos a hablar acerca del dinero aquí en Rumanía. ¿Es raro agarrar un billete de plástico? No, los rumanos son muy calurosos porque ellos se autoperciben como latinos. Esto no lo había visto yo en ninguna parte del mundo. Solamente el 1% de su población es atea. Este restaurante, desde que abrió, ni una sola vez ha cerrado sus puertas. Ni durante la Segunda Guerra Mundial. Nada. ¿Cuánto ganan las personas aquí? Es el segundo edificio gubernamental más grande del mundo y el más pesado del mundo. Vengan todos a Rumania y aquí los vamos a robar. Qué gracioso, y para visitar Rumanía. Bueno. Tenemos a la policía justo al lado de nosotros, miren. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar conociendo un nuevo país. Vamos a tener unas nuevas primeras impresiones. Un país que quizás no teníamos pensado venir en este momento, pero que todas las circunstancias que hemos vivido a lo largo de la última semana pues nos ha traído hasta acá. Y es que si no has visto mis videos anteriores, no sabrás que hemos estado pues saliendo desde Ucrania en un viaje que pues estábamos planificando desde el año pasado para conocer un país que no existe, que es el territorio de Transnistria. Así es, hay un país que no es reconocido por nadie en el mundo y que estando en ese país, literalmente nosotros no existíamos. Precisamente al planificar esa aventura, quisimos luego aprovechar de conocer los países fronterizos, en este caso Ucrania y Moldavia. Ese viaje lo teníamos planificado desde el año pasado, pero por los recientes eventos que están sucediendo en Ucrania y que pueden ver en los primeros videos que les estuvimos grabando, donde estuvimos en Kiev 48 horas antes de que comenzara toda esta guerra y que agarró por sorpresa a todo el mundo. Aunque ya se sabía noticias acerca de que esto pudiese pasar, pues ustedes pueden observar allí cómo estaban viviendo las personas en la capital ucraniana, cuál era la tranquilidad con que se vivía apenas 48 y luego 24 horas antes. Esos dos videos los tienen justamente en el canal y pues son bastante interesantes de ver porque les puede dar una noción de que la gente pues simplemente nunca está preparada para este tipo de eventos. Pero pues por todo eso que está sucediendo, decidimos horas antes de que comenzara el ataque, que nadie preveía venir, salir de Ucrania. Eso nos llevó a largo plazo hasta llegar aquí a Rumanía, el país más al oeste de Ucrania, en el que tiene un aeropuerto en funcionamiento. Y pues estando acá me llamó mucho la atención pues mostrarle este país, porque realmente aquí en este momento no está sucediendo nada. Y pues aprovechando que teníamos que pasar un par de noches aquí en Rumanía hasta que nuestro vuelo saliera, me pareció interesante mostrarles este país que tiene muchas cosas por mostrarles y mucha historia que contarles. Así que eso es lo que vamos a hacer en el video de hoy. Pero antes quería pues presentar a mis compañeros de viaje, mostrarles el lugar donde nos estamos hospedando por si tienes en algún momento pensado venir a Rumanía, qué es lo que puedes conseguir acá y en qué precios. Eso sí, disculpen el desastre porque bueno, hemos llegado agotados, cansados, trabajando duro para preparar el material de los videos ya que tienen en el canal para la altura en que voy a subir este video y en el que ustedes van a poder ver esto. Aquí está el señor Ramón de La Vida DM. Señor Ramón, ¿cómo está? Buenos días. Bien, bien, bien. Aquí mirando algunas cositas de cómo llegar al centro desde donde estamos. Así es. Ramón pues tiene su canal de YouTube, La Vida DM, nos está acompañando en esta aventura y lo van a ver en los videos anteriores. Ya Ramón conoce Rumanía, Ramón, ¿cierto? Sí, ya yo estuve aquí tiempo, bastantes días, sí. Así que bueno, ¿cómo te preparas? Bueno, bastante bien. Les voy a enseñar algunas cositas que estoy seguro que les van a encantar. Este país tiene una historia bastante fascinante, pero sobre todo yo creo que el highlight, ¿no? Lo más interesante va a ser ver la arquitectura. Pero es que ustedes no se imaginan lo que van a ver. Así que no se pueden despegar de allí porque vienen cosas interesantes. Por este lado de acá está mi linda esposa Angie. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te agarré de sorpresa. Sí, siempre me agarré. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás preparándote? Sí, estoy preparándome para salir a las calles y bueno, ver si les puedo grabar un videito. Angie también les graba contenido increíble de los lugares que visitamos. Tienen su canal en la descripción de este video y seguramente que les va a estar contando cosas muy pero muy cool de este país, cosas que quizás no voy a poder mostrarles yo por falta de tiempo, pero aquí nos vamos a dividir el trabajo entre todos. Ahora, mostrándoles un poquito más del lugar, pues miren, hace un momento estaba aquí, este es el área de la sala, tenemos un pequeño balcón en esta parte. Vamos a ver si conseguimos salir. Bien, tenemos un pequeño balcón aquí con una mesita y estos son nuestros alrededores, fíjense. Esta parte está un poco, vamos a decir, desordenada porque se ve que están construyendo cerca. Todo esto son materiales de construcción. Hay como estos containers donde se quedan pues las personas y pues
las oficinas de la constructora. Tenemos edificios nuevos, edificios ya viejos. Por ejemplo, ese se ve que está como medio abandonado. Realmente tiene el techo destruido, se ve que está creciendo mucho la vegetación y se ve que no lo utilizan. Allá sí que se están construyendo nuevas cosas. Ese edificio es nuevo. Este edificio donde estamos nosotros también es nuevo. Y seguro mucho de esto lo vamos a observar en los diferentes lugares que vamos a estar visitando, porque no sé si lo saben, pero Rumanía pues sufrió años de una terrible dictadura que dejó paralizado al país, pasando hambre la gente. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante, porque el panorama de Rumanía con respecto a esos años de dictadura ha cambiado bastante, ha cambiado para positivo, pero vamos a ver qué tanto ha cambiado y esa historia se las vamos a contar en este video. Sigamos mostrándoles por acá. Salimos y tenemos pues el área del televisor, aquí una pequeña área de estar. Este es el cuarto de Ramón. Esta es la sala, pero es el cuarto de Ramón, ¿ok? Un desastre ahora mismo. Ramón, y entonces... Perdona, es que estoy cargando las cosas, preparando lo que tenemos que utilizar. Bueno, muchas cosas. Ramón es una persona que tiene que prepararse muy bien, una persona que les va a contar mucha historia y pues todo se le perdona. Miren, por acá tenemos la cocina. Disculpen los platos obvios en esta parte, pero no hemos tenido tiempo ni de fregar. Pero más o menos está ahí organizado. Tenemos una pequeña mesa para comer acá, pues una vitrocerámica, horno, microondas, nevera, tenemos calentador. Por esta parte de acá tenemos el baño, las luces se prenden acá. Aquí tenemos el baño, que por suerte tenemos lavadora dentro del baño, y a Ramón le funcionó bastante bien, porque parte de la ropa que está aquí colgada pues la lavó, y eso es bueno cuando nos hospedamos en un sitio y andamos con poco equipaje, porque nos permite lavar la ropa. Pero el baño está bastante nuevo y bastante cómodo. Este es el área del recibidor. Y por último, el cuarto donde estuvimos saludando a Angie, que está bastante cómodo, la verdad. Miren, una gran cama, tenemos un closet por acá, muy cómodo y muy bueno. Si se están preguntando cuánto pagamos por un lugar así, que es un apartamento solo para nosotros, con una habitación, un sofá cama y pues todos los espacios que vieron, cuesta alrededor de unos 48 euros aproximadamente la noche. A mí no me parece un lugar tan costoso, porque es un apartamento para nosotros solos, en un edificio nuevo, con todas las comodidades, bien equipado. Y miren que ya hemos visitado muchos lugares y a veces hemos pagado el mismo precio por tan solo una habitación, pero muy sencilla. Así que los precios en Rumanía estamos viendo que están bastante económicos. Y hablando de precios, más adelante les voy a estar hablando acerca de una curiosidad bastante buena acerca de los billetes en Rumanía, y les voy a estar mostrando pues el cono monetario y cuánto equivale la moneda local en relación a otras monedas. Pero bueno, no perdamos más tiempo, yo me voy a ir a peinar porque realmente no estoy peinado. Nos vamos a preparar y vamos a salir a las calles para que ustedes conozcan un poco más de este país. Así que nos vemos en un momento. Ya estamos pidiendo nuestro Uber, que nos va a llevar hacia el centro de la ciudad. Está costando alrededor de unos 25 lei rumanos, que le voy a estar dejando por aquí la conversión. En dólares el Uber nos está saliendo en aproximadamente $5. Y para que tengan idea, son unos 25 minutos de carro hasta donde vamos a llegar. Eso para que saquen cuentas. Ya por las calles de Rumanía, estamos justo al frente del Museo Nacional de Rumanía. Miren qué bonito el edificio, está muy bonito. Bueno, nada más de primeras impresiones les puedo decir que estoy impresionado con los edificios acá. Miren, el Museo Nacional. Tenemos este edificio también muy bonito y con detalles espectaculares. Eso también de la esquina está muy bonito. La verdad es que se ve muy bonito. Pero claro, siempre hay edificios más sencillos como los que están de este otro lado de la calle. Eso es muy común de ver en toda Europa. Bueno, y es que algo interesante a contarles es que Rumanía forma parte de la Unión Europea. Pero esto no siempre fue así. Anteriormente no era ni parte de la Unión, bueno, lo que en aquel entonces podía llamarse la Unión, o más bien la Asociación de Estados Europeos, y tampoco era parte de la Unión Soviética. De hecho, es uno de los países que aplicó políticas parecidas a Norcorea aquí en Europa, con un dictador llamado Nicolae Ceausescu, que inspiró todo un culto a la personalidad que vamos a estar estudiando un poco en este video. Así es, y es que vamos a ir a un lugar muy emblemático de la historia de este país, porque desde allí se intentó con un discurso calmar a una sociedad que estaba muy revolucionada. Sí, en ese momento ellos ya estaban total y absolutamente hartos del comunismo
tan férreo que tenían aquí en Rumanía. Y bueno, fue clásica la escena en la que Ceausescu, dando su discurso, intentó apaciguar a la multitud y la multitud pues no lo dejaba hablar. Ese video lo pueden encontrar en otros canales. Así es, pero lo que sí vamos a encontrar en persona y mostrárselos a ustedes en la actualidad es justamente ese sitio y vamos para allá. Mientras que llegamos al lugar les muestro pues zonas como esta. Miren qué bonito, venimos justamente caminando allá, pero nos encontramos con cada calle simpática. Miren esta de acá, me hace recordar por ejemplo una calle en Roma. De verdad está muy bonito. Aquí podemos ver un mapa del centro histórico de Bucarest, donde te muestra bueno algunos puntos importantes, un restaurante, un pasadizo, el Museo Nacional donde lo vimos. Pues aquí te muestra algunos puntos que quizás no te puedes perder dependiendo de tus gustos, obviamente. Hey, viendo algo en el mapa que viene con referencia a lo que está escrito y de la manera en que está escrito, les tengo que comentar sobre el lenguaje de aquí de Rumanía. Aquí hablan rumano. Rumano. Y el rumano es una lengua romance y que dentro de las lenguas que derivan del latín es la que más se le acerca. Exactamente. Es la lengua más cercana al latín, que es el idioma que se hablaba, bueno, yo que sé, en la Edad Media y mucho antes. Y me parece más curioso aún que al leerlo o al intentar leerlo se llega a parecer mucho al castellano. Fíjense que si lo leen se entienden bastantes cosas. Sin embargo, cuando ellos lo hablan ya la pronunciación varía mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahora les voy a dar algunos ejemplos cuando vayamos a comer y van a poder entender y darse cuenta de las similitudes que compartimos. Pero otra cosa a destacar es que aunque trates de leerlo y puedas de vez en cuando entender cosas, cuando lo escuchas, ahí sí cambia totalmente la cuestión. Porque bueno, seguro que si lo hablan muy despacio uno puede pillar cosas, ¿no? Sí. Y si un hispanohablante y un rumano podrían quizás tener una conversación y entenderse, pero tienen que hablar lenguaje de tortuga. Sí. Algo que debo comentar apenas llegamos a este país es el frío que hace. Yo creo que mis acompañantes pueden confirmar eso. Sí, está mucho más frío que Ucrania, mucho más frío que Moldavia, mucho más frío que Transnistria, mucho más frío que todo. Lo que puedo notar es que se están haciendo muchos trabajos de remodelación, de construcción. Miren, todos estos edificios están siendo pues renovados aquí en el centro. Un amigo que trabajaba en el Parlamento. ¿Así? Sí, era político aquí, sí. Hizo bastantes cosas buenas, me dijo que la cosa, bueno, se trabajó para que Rumanía poco a poco fuera avanzando un poco más. Entonces, noto ahora, de hecho, una diferencia si comparo a cómo estaba cuando yo vine la primera vez. ¿Hace cuánto viniste? Uy, hace unos 5 años. 5 años. Sí. Miren, esta parte es muy bonita. Creo que hemos llegado al lugar. Bueno, miren esta parte, lo que les decíamos del lenguaje es que no necesitamos hablar rumano para entender que ahí dice Círculo Militar Nacional. Y pues esa muchacha saludó a la cámara, así que bueno, estamos viendo que la gente... No, los muy rumanos simpática. son muy calurosos porque ellos se autoperciben como latinos. ¡Ey! Me acordé de eso. Ah. Menos mal que lo dijiste. Es que hoy Gabriel aprendió una Eso, cosa miren, me y su estalló así. mente... ¡Puf! Porque claro, es tan básico que, o sea, a veces no te pones a pensar en esas cosas. Ramón me estaba comentando que los rumanos se consideran latinos. Y Sí. yo le dije, ¿pero cómo es eso posible? Claro. Entonces, ¿qué fue lo que me dijiste? Los latinos no son aquellos que nacieron en Latinoamérica. Los latinos son todos aquellos que comparten una lengua cuyo origen era el latín no clásico, porque existía el latín vulgar y el latín clásico. Ahora estamos hablando del latín vulgar. El latín vulgar derivó o evolucionó en lo que son ahora todas nuestras lenguas: el francés, el italiano, el rumano, el español. Por eso aquellos que viven en Latinoamérica son latinoamericanos, porque hablan un idioma que deriva del latín, pero en realidad son americanos. Entonces, Aquí se considerarían entonces latino-europeos. o yo diría latino y europeo del este, ¿no? Un poco. Claro. Y España, por ejemplo, ellos son latinos europeos, los franceses son latinos europeos, ellos todos son latinos. Los alemanes, por ejemplo, no son latinos europeos. Claro, y ahí cambia la cosa. Claro. Wow, algo nuevo que quizás en algún momento habré deducido en mi vida, pero que ahorita, miren, ni lo tenía en cuenta. Justamente estando aquí en Rumanía, pues salió la conversación. Y por eso es que me encanta viajar con Ramón, porque con él aprendo muchísimo, me acuerdo de muchísimas cosas y siempre se aprende algo nuevo. Bueno, esto se ve en muchos lados de Europa, pero se los muestro para que tengan en cuenta el frío que suele hacer aquí. Fíjense estos accesorios que usan en las motos. Espero que el dueño de la moto no vaya a pensar que es que estoy
haciendo algo malo con su moto. Pero estos son como unos guantes que se ponen en las manillas por donde sujetas la moto, para que cuando andes y la brisa, que está helada, fría, no le congeles las manos al motorizado y pueda maniobrar de una mejor manera. Mira, Angie, ¿sabías que a los rumanos se les considera latinos? No sabía. Sí, lo estoy aprendiendo con Ramón. Me estuvo comentando que aquí pues se considerarían latinos europeos del este, por así decirlo, porque de aquel lado pues somos considerados latinoamericanos por obviamente estar en América, pero ellos por hablar una lengua proveniente del latín también son considerados latinos. No sabía, realmente. Entonces también son considerados latinos todas aquellas otras lenguas que son derivadas del latín. Por ejemplo, los españoles se pueden considerar latinoeuropeos, los franceses latinoeuropeos. Nunca lo había visto de esa manera. Mira. Vean esta diferencia de este edificio, que es el Gran Hotel Continental, muy bonito, de estilo europeo, ¿verdad? Pero de este lado, además de ese camión de basura, está este edificio totalmente de la era soviética, cuadrado, solo con ventanas y ya. Y aunque a pesar de que Rumanía no formó parte de la Unión Soviética, pues como que adoptaron ciertas similitudes en cosas que quizás para ellos les facilitaba el tema del dinero, porque al final hacen estos edificios así tan simples, cuadrados, para ahorrar dinero. Sí, esa es una construcción muy típica en los países comunistas que se puede apreciar incluso en Albania, en algunas zonas de Albania. Y bueno, es común verlas en países exsoviéticos y en países excomunistas, como es el caso de Rumanía. Pero entonces muchas veces ves precisamente la diferencia, ¿no? La dicotomía, el contraste extremo que hay entre edificios que están uno junto al otro. Uno está totalmente nuevo, renovado, hermoso e histórico, y otro es pues así todo un bloque cuadrado de la era comunista. Hay que saber que aquí en algún momento hubo un paseo que recordaba el paseo de Versalles en París, y hay muchos edificios que recuerdan a esa época. Le llamaban de hecho el pequeño París. Wow, pero ojo, no por el hecho de que ellos ahorraran dinero haciendo ese tipo de edificios, era para beneficiar a la población, no. Lo hacen para que les quede más dinero a ellos. Sí, bueno, ya luego... O por lo menos eso la historia no los confirma. Okay. Fíjense lo amplia de las calles, fíjense que este paso peatonal está bastante amplio, está muy ordenado, muy limpio, muy bien conservado. Fíjense que tiene carriles para los monopatín, bicicletas, y está todo bastante ordenado. Miren qué edificio tan bonito, ¿eh? Aquí en este lado vemos el Museo Nacional de Arte. Miren qué espectáculo de lugar. Hey, vean qué cool, tienen aquí bicicletas de alquiler. Fíjense cómo las colocan acá. Tú simplemente pues tienes la aplicación, la desbloqueas con el código QR, la sacas y la utilizas. Está bastante cool, y además en el mismo lugar puedes encontrar estos monopatín. Y me parece interesante y curioso ver que justamente pueden colocar los monopatín, porque normalmente estos monopatines están tirados por toda la ciudad y a veces logra verse muy desordenado. Pero en este caso no, pusieron un lugar tanto para las bicicletas como para los monopatines, y eso está muy, muy bien. Esto era de lo que les hablaba, que normalmente están estacionados así simplemente en un lugar. Por lo menos estos están uno al lado del otro y no están tirados por todos lados. Pero me gusta más aquella manera, porque así la gente tiene la obligación de ¡pum!, estacionarlos y dejarlos allí. Amigos, y venir a Rumanía significa también hablar acerca del pasado de este país. Un pasado bastante oscuro y triste para la sociedad de Rumanía para aquel entonces. Y es que hasta 1989 en Rumanía se vivían momentos muy tristes debido a toda la dictadura que durante 22 años hubo aquí por parte de Nicolae Ceausescu. Y justamente estamos en un lugar bastante importante relacionado a esa historia, y es que aquí intentó apaciguar a una sociedad que clamaba el fin de esa dictadura. Exactamente, bueno, esta plaza en donde ahora hay solamente autos y
que estamos nosotros y poco más, estaba abarrotada de gente. Todo comenzó en una ciudad alejada de la capital, con unas pequeñas protestas que se fueron intensificando hasta que alcanzaron esta zona de acá. Luego, ya cuando se vio totalmente acorralado, Ceausescu tomó un helicóptero desde la punta de este edificio, que es el Ministerio de Asuntos Internos, y escapó a la ciudad de Snagov. Bueno, o al pueblo de Snagov. Allí fue interceptado y finalmente, pues, liquidado. Fusilado. Sí, señor. Aquí él intentó como que apaciguar a la gente, pero Sí. no lo dejaron hablar nunca, ¿no? No. Él cuando salió por ese balcón precisamente que ven ahí detrás de mí, pues intentó hablar y le hacía señas a la gente para que se calmaran, y es famoso precisamente ese video porque la gente lo abuchaba muchísimo. Entonces, bueno, él se dio la vuelta y volvió a entrar al edificio y el resto es historia. Ahora, ¿por qué la población estaba tan descontenta con el gobierno de Nicolai? Y es que aquí, amigos, la gente pasaba hambre, se vivían tiempos muy rudos, sobre todo en la era de los años 70, pasados los 70, porque él estaba convencido de pagar la deuda externa que había adquirido el país, pero esto lo hacía a costas de poner a la población a sufrir. Bueno, lo que pasa es que es algo muy típico en los gobiernos megalómanos, ¿no? Él había decidido eliminar muchísimas cosas de la cesta básica, entonces la gente sencillamente no podía comer esas cosas. Ya empezó el hambre, empezó la pobreza, pero además, y es algo que vamos a ver en un rato, él despilfarraba el dinero en algunas estructuras que eran una total pérdida, y cuando ustedes lo vean, los voy a llevar para allá para que lo vean, van a entender la magnitud de ese despilfarro. Y otra cosa es que Ceausescu también fue conocido por sus lujos, por los Sí. lujos que él se daba como tal. Bueno, ¿qué dictador no adora el Sí. capitalismo? Sí, señor, el capitalismo salvaje para ellos sí está bien. Claro. Ahora, lo más interesante de toda esta historia es que su final, o sea, el último vehículo que lo transportó prácticamente fue el vehículo de un simple paisano rural que Sí. a punta de armamento con Sí. un militar a su lado, Sí. lo interceptaron y lo trasladó hacia... Lo trasladaron, sí, hasta que finalmente lo capturaron. Lo que pasó es que cuando él escapa, intenta encontrar algún medio para salir de Rumanía, y lo que hacen es interceptar a un paisano que estaba en su vehículo por la carretera, lo encañonan y le dicen que tenían que manejar, y el hombre lo ve y dice, pero usted es Ceausescu, sí, yo soy Ceausescu, usted camina. Bueno, entonces al final lo apresaron de todas maneras, y ya sabemos el final fatídico que sufrió. Así es. Pero bueno, mientras que ya les contamos parte de la historia importante de Rumanía, vamos a ir a otro sitio muy importante de este país, y es a un lugar donde vamos a comer. Ah, sí. El edificio actualmente es el Ministerio de Asuntos Internos de aquí de Rumanía. Aquí tenemos como una pequeña leyenda, fíjense que dice ahí diciembre del año 89, y es que justamente el 25 de diciembre del año 1989 pusieron fin definitivo a toda esta era. Aquí está una señora con una bolsa llena, repleta de pan, y simplemente vino, dejó un poquito aquí, echó un poquito aquí y se fue para alimentar estas palomas acá. Eso sí me llamó la atención un poco. Bueno, todos dijimos esto al mismo tiempo. ¿Qué fue, Ángel? Esto es un árbol de Navidad donde están las luces y las bambalinas. O sea, miren, es que parece de mentira y todo. Es igualito a los que uno ve plásticos por allí. Obviamente son representados con estos árboles, pero a veces no son muy comunes de ver por allí, menos en la calle, a pie de calle. Miren este gordito. Este está Este es bellísimo. como de esos que cuestan más caro, porque estos parecen más o menos de los baraticos. Sí. Se ve espectacular, no me malinterpreten. Pero este se ve como que si lo ves en una tienda, este costaría más Sabe. caro que este. Exacto, tú sabrías que este es más caro. Y si tiene la nievecita de mentira, es el más caro todavía. Exactamente, no, pero de verdad siempre es curioso de verlos, porque uno normalmente ve los pinos, pero aquellos pinos inmensos donde el tronco se ve primero así grande y después el pino hacia arriba, pero estos están solo tupiditos hasta abajo. Ven, por ejemplo, esto también es un pino, pero fíjense que uno ve más que todo es el tronco, como este también, uno ve mucho el tronco en la parte de abajo, pero aquellos desde abajo ya ves las ramas. A ver, una curiosidad del dinero, vamos a hablar acerca del dinero aquí en Rumanía, y es que a pesar de que estamos dentro de un país de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, pues no manejan el euro, No. manejan el Ley rumana. ley rumano. Otra curiosidad es que comparte casi el nombre con el ley moldavo. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y además, otra curiosidad es que los billetes son
plásticos. Todos. O sea, Aquí tengo, obviamente mira. no lo van a poder quizás notar, pero es que son plásticos, es un plástico. Es raro agarrar un billete plástico. Sí. Este es de 100 leis rumanos, que equivalen aproximadamente a unos $23. Sí. La conversión es así. $1 equivale a casi 5 leis rumanos. Otro dato interesante es que al igual que los billetes europeos, el tamaño cambia en relación al valor que tiene el billete. Por ejemplo, este es de 1, un lei rumano. Fíjense aquí cómo se ve. Es raro agarrar un billete plástico. Y tienen como, por ejemplo, en México lo he visto, esta transparencia aquí. En este caso es como un ave que tiene aquí. Fíjense este. Este es el de 5 leis. Y fíjense que aquí la transparencia es una nota musical. Tenemos aquí Que es Enescu. es Músico. Este es Enescu, mira. Enescu, exacto. Es un músico. Es un músico. Es un músico, ok. Y este es igual de 1, pero fíjense la diferencia del de 1 al de 100. Miren esto. El tamaño. Miren el tamaño. Yo quiero el grande por el valor. Otra curiosidad es que en mi billetera, que en este caso es una billetera europea, por así decirlo, porque puede llevar los billetes europeos, llega al ras. El billete casi que sobresale de lo grande que es. O sea que pudiésemos decir entonces que es el billete más grande que se pudiese conseguir en Europa. Yo creo que sí. Yo Ah, probablemente tengo que pensar. europeo, no sé. Tengo que pensar. Aunque puede ser. Ramón es experto en billetes, es Sí. coleccionista de billetes profesional. Soy coleccionista profesional de billetes. A mí me llamó la atención este pequeño busto acá, no por la misma razón que le llamó la atención Ramón. Claro. Ramón lo conoce, Sí. conoce su historia. ¿Quién es Ramón? Este señor? Es Atatürk, es como el Simón Bolívar turco. El Simón Bolívar turco. Sí, él fue el que modernizó Turquía. Antes de Atatürk, Turquía era otra cosa completamente diferente y Atatürk hizo todo para transformar a Turquía en lo que todavía es hoy, o sea, en su modernidad, en su economía. Atatürk es como el padre verdadero de la Turquía moderna. Ahora me pregunto yo, ¿qué hace una estatua de un personaje tan histórico para Turquía en Rumanía? Es una excelente pregunta, la verdad que no lo sé. Es bastante curioso. La Bueno, verdad no. es un personaje importante para la historia turca, pero no quizás para la historia Bueno, romana. no estamos tan lejos. Habría, No, realmente habría no. que investigar por qué esto está aquí, pero seguramente hay una relación más que evidente. Ahora, dejen en los comentarios, ¿le interesaría que vayamos a Turquía? Ah. Yo no conozco Turquía, solo el aeropuerto. Ah, yo sí la conozco bastante bien y he ido 2 veces. ¿Vale la pena? Turquía es imperdible. Además que en Turquía está la antigua Troya. Oh. Claro, lo que pasa es que hoy en día la gente piensa en Turquía y piensa en algo totalmente Claro. distinto, pero el mundo griego compartía muchas costas de lo que hoy es Turquía. Bueno, dejen su like ahí si quieren que vayamos a Turquía y pues allí los estaré observando a ver si realmente quieren o no. Ahora, ¿cuál fue el detalle que a mí me pareció curioso del busto? Pues miren esto. En la fecha dice desde 1881 hasta 1903, pero después viene un símbolo como de infinito, o sea que nunca murió. ¿O qué significa este símbolo de infinito en vez del número? Porque realmente si estamos tomando en cuenta que es 1881, pues aquí debería ser 1930 y... ¿Pero por qué este infinito acá? No tengo ni idea, la verdad es que no tengo ni ¿Quién idea. lo sabrá? Dejen en los Yeah. comentarios a qué pueda deberse. Y además aprovecho la oportunidad para invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube si aún no lo están. Activen las notificaciones y denle like a los videos si les está gustando, simplemente para apoyarnos y continuar haciendo esto que tanto nos gusta a nosotros, que ustedes disfrutan y que nos permite conocer más lugares para llevarlos a través de esta pantalla. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _ y allí pues los mantendré actualizados de los lugares que estamos visitando en el mismo momento y así siguen cada aventura a detalle. Es una ayuda invaluable para nosotros y además lo mejor de todo es que es completamente gratis. Curiosidad muy curiosa de Wow. Rumanía. Esto no lo había visto yo en ninguna parte del mundo y Ramón, que ya lleva casi 70 países recorridos, Pues ¿lo has visto en otro lado? A ver, yo cuando estuve aquí no me fijé en esto. Fuiste tú ahora que dijiste, ¿qué es esto? Y yo, pues no sé, vamos a mirar. ¡Ey! ¿Ustedes saben qué es esto? Angie, ¿ya lo sabes? Sí, bueno, al tú decir más o menos lo que era, yo no puede ser, porque claro, ya uno conoce aquí cuáles son las empresas de telefonía y aquí dice claramente Vodafone y eso es pues una empresa para hablar por teléfono. Sí, o sea, venden chips telefónicos SIM card. Miren, dice PaySafe Card y dice de Orange, de T-Mobile y de Vodafone. Te venden de las 3 compañías más Y importantes y hay otra que dice PaySafe Card. ¡Wow! O sea, llegas, eliges aquí la compañía, de cuánto dinero quieres, entonces te va diciendo 3 euros equivalen a 25 leis, 5 euros te equivalen a 35 leis. Tú eliges cuál quieres
puedes colocar aquí un pago en billetes y también creo que Moneditas. en moneditas, exacto, metes tu monedita por aquí, las metes, pero esto yo no lo había visto en ninguna otra parte. Bueno, yo la verdad es que no me he fijado, está curioso. Miren. Bueno, la SIM cuesta unos 35 ley o aproximadamente, bueno, no ponen el precio en euros, por lo menos de estas, pero de los demás te dan este precio que supongo que es la recarga. Yo porque tengo ojo de halcón y siempre estoy viendo este tipo de curiosidades así en la calle, pero realmente me sorprende ver eso en la calle, yo nunca lo había visto. Está buenísimo, está buenísimo. Para nosotros, por ejemplo, solo que nosotros tenemos nuestro cartón de Portugal y podemos usarlo acá, pero para el turista que venga es demasiado fácil, no tiene Sí. ni que hablar la lengua. Por ejemplo, a Ramón no le utiliza su línea suiza aquí en Rumanía. Claro. A mí sí, porque Portugal pues pertenece a la Unión Europea y pues cuando es así, las compañías como que tienen convenio. ese convenio. Pero Suiza como solo Pero aquí- forma parte del espacio Schengen, ¿correcto? Solamente Schengen. El espacio Schengen no entra dentro de Pecado. esta alianza que tienen aquí. Claro. Ay, miren, conseguimos un mercadito aquí en Rumanía. Un mercadito en la calle. Ay, qué bonito. Miren, es como un bazar en la calle. Miren, estos son jabones, bisutería. Miren qué bonito. Ropa, siempre la ropa no puede faltar. Unos peluchitos. Miren, más bisutería, inciensos, velas, miren, lacitos, arreglos. Esto a veces sí no es muy común de ver en países, por ejemplo, como España, como Francia, así mercaditos como en la calle al aire libre no son tan comunes de ver. Miren, y además, a pesar de que está en la calle, pues tenemos aquí antibacterial siempre disponible. Bueno, aquí está haciendo un bautismo, ¿será? Yo creo que es un bautismo, miren, un bautismo aquí en Rumanía. Si lo querían ver, pues así es. Qué lindo el niño vestido, ¿ah? Muy diferente a lo que normalmente vemos, ¿verdad? De su plumita. Tiene su gorrito con una plumita. Parece un, no sé, un zar. Un pequeño zar. Bueno, aquí al igual que los vehículos, las bicicletas tienen su semáforo. Aquí en este caso está en verde para que pasen, porque justo miren, tienen aquí el carril de las bicicletas y deben de respetar cuando están en verde o cuando están en rojo. De esta manera reciclan los rumanos. Esto es plástico, esto creo que es papel por lo que veo, aluminio y cartón, porque Hartiet, no sé qué significa. Simplemente, bueno, presionas aquí, se abre y ya. Y aquí el basurero normal. Miren qué bonita estructura, además de mi bella esposa. Miren qué bonita. Aquí tenemos varios restaurantes. Es toda esta calle de acá donde vemos varios pues lugares para comer, y eso es lo que estamos buscando en este momento. Sí que hay edificios que los están remodelando justo en este momento, pero nosotros no vamos a comer por acá. Miren qué bonito ese edificio, aunque está todo en malas condiciones, renovado, se debe de ver hermoso. Miren, es de ladrillo, tiene ese balcón, esos ornamentos en el balcón. Estamos metidos como en el centro de la ciudad y pues sí se llega a notar por las edificaciones. Es un centro de la ciudad muy parecido a cualquier centro europeo, ¿verdad? Ujú. Sí, realmente tiene estructuras europeas, como pueden, como pueden verlos en cualquier centro. El mismo estilo, quisiésemos decir. Lo que sí es que veo aquí como estructuras religiosas diferentes, eso sí he notado. Y es que la gente aquí es como una curiosidad, es muy religiosa. Solamente el 1% de su población es atea. Ah, así sí. que es muy creyente. Sí. Ah, mira, qué curioso. Eso está muy bueno. Fíjense que, por ejemplo, esta iglesia de aquí está increíble. Está de postal. De verdad, muy bonita. Bueno, amigos, aquí me encontré con un amigo rumano. Él vive acá y su nombre es Bogdan. ¿Correcto? Sí, Yeah. correctamente. ¿Is this? Sí. Yeah. Y que significa el regalo de Dios. Exactamente. El regalo de Dios. Es un nombre eslavo. Hi, how are you? I'm fine, thank you. What is the most exciting to living here in Romania? Here, oh, you can be on social income, but you can drive a Lexus. Okay, it's good. You can send greetings to my audience. Good. Yeah, I Romania. love you from Romania with love. Come here, visit us. We are waiting for you to have fun. Now in Romanian. Yeah. Veniți aici, vă așteptăm să vă jecmănim de bani. Maybe he's saying like, just fuck off. Ese muchacho que va justo allá con su pareja, y esa pareja que va allá,
¿verdad? Nos los conseguimos aquí, pues nos saludó, vio las cámaras y pues estuvo allí hablando con nosotros. Pero su pareja le confesó a Angie, estuvieron hablando mientras que nosotros los estábamos entrevistando y yo le pedí a él un saludo a la cámara para mi audiencia, que saludara, hola, ¿cómo están? Y no sé qué, invitarlos aquí a Rumanía. Pero me está diciendo Angie que le dijo su pareja que él realmente lo que dijo fue... vengan todos a Rumania y aquí los vamos a robar. Pero claro, haciéndose gracioso. Presuntamente, no sabemos. Si ustedes hablan rumano, déjenos ahí abajo si de verdad él dijo eso. Y en el canal de Ramón sí que dio un saludo como Ella me es. dijo, en el de él lo hizo bien, pero ella estaba muerta de la risa y dijo, obviamente esto es una broma. Yo, bueno, obviamente estoy Claro, claro. Pero ella estaba muerta de la risa porque, claro, uno no sabe qué realmente te están diciendo por ahí. Lo que pasa es que, claro, ahora ustedes dirán, qué gracioso y para visitar Rumanía. Bueno, pero que no. Tranquilos porque, bueno, realmente hemos estado súper tranquilos. Sí. Nosotros tenemos las cámaras. Es un lugar muy seguro. Igual hay pickpockets, ¿no? Hay carteristas. Sí. Pero eso sucede hasta en España, Francia. Lo que tienes es que tener mucho cuidado seguramente para evitar malos ratos. Pero de resto hemos visto bastante tranquilo. No, y está bonito. Pero miren, yo tengo hambre. Vamos. Ramón, hemos llegado a... Déjame ver si lo leo bien. Caru Cubere. Caru Cubere. Caru Cubere. Este es el restaurante número 1 de Bucarest y probablemente el número 1 de Rumanía. No sé si el número 1 de Rumanía, pero voy a decir que es el número 1 de Rumanía. ¿Por qué, Ramón? Ramón insistió mucho en venir a este lugar. ¿Por qué? Porque... Bueno, Caru Cubere significa carro y cerveza. Caru Cubere. Ah, ok. Claro. Y me lo imaginé, eso sí no lo asocié. Ah, bueno, ¿ves? Pero si lo piensas, sí que tiene sentido. Caru Cubere, carro y cerveza. Sí. Bueno, este restaurante, desde que abrió, jamás, ni una sola vez, ha cerrado sus puertas. ¿En serio? Ni un solo día. Ni en las protestas ni que durante hubo, la Segunda nada. Guerra Mundial. Nada. Ni y entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿y desde cuándo es este restaurante? Es muy, muy antiguo y adentro tienen la historia, la vamos a ir a mirar. ¡Wow! Creo que tuvieron un día en que cerraron mediodía para hacer algunas reparaciones, pero este restaurante se conoce porque nunca ha cerrado sus puertas en toda su historia. Qué interesante. Bueno, vamos a conocerlo porque sin duda alguna tiene mucha historia. Miren, así luce el restaurante. Tiene una terraza. Fíjense que la forran con plásticos porque la brisa aquí es impresionante y hace demasiado frío y si le agregas la brisa pues más aún. Tenemos algunos platos aquí, miren este, como una especie de estofado dentro de un pan, puede ser, la sopa. Estas cosas son muy eslavas, se ven mucho en Eslovaquia. Se ven mucho, es verdad. Sí, señor. Miren, tenemos aquí carnes, pescado, hamburguesas. Vamos a ver qué nos podemos comer típico. Y bueno, es difícil tener un puesto, pero seguro que hay alguno para nosotros. Vamos a ver, seguro encontramos algo. Vemos algunas mesas vacías. Fíjense que mira. Miren, 1879. Monumento histórico de arquitectura. ¡Wow! O sea que tenemos mucha historia por ver y contar aquí en este lugar. O este lugar tiene mucha historia por mostrarte y contarte. Vamos a comer adentro, pero aquí afuera también se está gustito porque estas dos cosas que ustedes ven así que parecen unas lámparas realmente son radiadores. Emiten calor pero sabroso. Bueno, aquí estos riders pues andan en unos aparatos bastante curiosos. Son estas ruedas que son una rueda única y tú te paras con eso en el medio y vas... La verdad es que yo no sé si podría hacerlo, y menos cargando una bolsa de estas para repartir comida. Bueno, miren la puerta nada más para poder entrar al lugar. Miren qué elegancia. Señores, wow. Miren, tenemos música en vivo, piano, violín. Ramón va a estar bien agradado aquí. Miren el estilo del lugar. ¡Qué locura! Creo que no había estado en un restaurante tan bonito como este, y menos tan antiguo. Aquí tenemos un pequeño bar y nos van a dar una mesa aquí arriba y así vamos a tener quizás una mejor perspectiva del lugar. Miren, las escaleras son totalmente de madera. Encontramos nuestra mesa. Tenemos justo un sitio donde poner nuestras chaquetas, ya que bueno, aquí el frío es muy común. Vean, el sitio está repleto de gente hasta acá arriba. Todas las mesas están ocupadas. Más bien tuvimos la suerte de conseguir una aquí. Bueno, ya elegimos lo que vamos a comer. Yo me pedí un plato muy tradicional de aquí, donde tiene una gran variedad de pues proteínas, entre ellas la más tradicional, que es el michi. El michi se dice, Ramón, o misi. Mich, se dice mich. Bueno, ustedes ya lo van a ver. De momento nos han traído una entradita, una pequeña entradita que es un rico pan. Está súper suavecito.
No hay desperdicio con este pan. Y de verdad el interior del pan, uff, está divino. Yo, para beber, me fui pidiendo una limonada que tiene miel, menta y miren cómo luce. Vamos a ver qué tal está. Y tiene como agua gasificada. Está bastante buena. Angie se pidió un licorcito muy tradicional. Tradicional rumano. Tiene un olor riquísimo y es muy afrutado. Está buenísimo. Y noto que puede ser bastante alcoholizado porque te sirven una pequeña cantidad. Miren, no es que Angie ya se bajó el vaso, es que esto fue la cantidad que le trajeron, miren. Por razón el señor me dice, además vas a querer otro vaso. Y yo, no. Vamos a ver primero lo que llega. Es fuerte, lo probamos. Huele lo primero. Tiene un olor delicioso. Oh, sí, huele delicioso. Voy a probarlo a ver. Me regañó. O sea, desde que te lo metes a la boca, se te va como el alcohol a la nariz, a la garganta. Es fuertecito. ¿Tú habías probado ese, Ramón? Creo que sí. Ah, sí. No. Tiene buen sabor. Está rico. Sí, pero es fuerte. Pero ese sí regaña, a diferencia de los otros que hemos probado, por ejemplo, el de Transnistria, que era una bebida transparente, si no me equivoco, la que venía en el vasito, era transparente. Se sentía bastante alcohol, pero realmente no te regañaba. Este sí, este hay que tomarlo con cuidado. Me regañó. Con razón sirven tan poquito. No había escuchado esa pregunta. Me regañó. ¿Qué quiere decir Estar eso? en Venezuela. Como que me regañó, es como que me dio fuerte, pues. Ha llegado mi comida y yo me sorprendo que miren la cantidad de comida que es. Y eso que era para una sola persona. Esto me va a alcanzar hasta para la noche. Angie pidió un plato tradicional vegetariano. Se llama Tocanicha de Chuperchi. Así se pronuncia en romano. Menos mal que aprovechamos de preguntarle al chico allí. Es como un puré de papa, ¿será? No, es polenta. Es polenta con una mezcla de champiñones. Ok. Súper rumano. Y Ramoncillo se ha pedido unas costillitas con puré de papa al parecer, ¿no? Sí, es que yo ya conocía la comida de Caro Cubere y no quería algo tan tradicional esta vez. Sin embargo, esto sigue siendo tradicional, está cocinado al estilo tradicional que bueno, está bueno, seguro que está bueno. Ahora, fíjense, lo más tradicional de todo lo que yo pedí aquí, porque ustedes se podrán imaginar que la salchicha, el pollo y eso a la parrilla es muy típico. Aquí lo más tradicional es, gracias señor Ramón, esto. Es como una especie de carne molida a la parrilla, hecha de esta forma, en tipo alquibá, Sí. más o menos. Es lo más parecido que podemos decir. Bueno, la descripción en el menú de esa comida exactamente es salchicha sin hueso, skinless sausage. Vamos a probar esto y ver por qué es tan famoso. Probando la Mitch, vamos a ver. Está bueno. Me gustó. Esperaba que fuese una salchicha así como más dura, pero no es súper suavecita. Eso sí, es bastante grasosa. Eso sí lo puedo comentar, es bastante grasosa. Pero es una cosa súper suave. Se te deshace la boca. No es una salchicha como a veces ustedes comen que sea sólida. No, para nada. Y ni siquiera es cuando, por ejemplo, tú agarras carne molida, la pones así en forma de salchicha y la pones a la parrilla, que normalmente queda dura. No, esto no es diferente, totalmente diferente a la textura. Está bueno. Y vi que me lo acompañaron el plato con papa. Vamos a probar. Papita así como al horno. Esto está delicioso. Lo que sí sé es que va a sobrar mucha comida. Es demasiada comida. ¿Cómo están los suyos, muchachos? Bueno, yo hasta ahorita lo que he probado son tus pickles. Ah, ¿no has probado tu comida? Muy bueno, rico. si quieren ver cómo está la comida de allí, tienen que ir a ver su video. ¿Y lo tuyo, Ramón? Está bastante bueno, pero bastante estándar. Lo único que sí es particular es esta salsa, pues naranja. No sé a base de qué será. Creo que es de pimentón. A mí no me gusta el pimentón, pero aquí está hecho de una forma tal que está rico. Qué bueno. Si quieren saber cuánto costó este plato tan copioso, ¿verdad? De comida tradicional, pues miren, salió así. Exactamente, lo tengo aquí en mi ayuda. 82 leis rumanos, que esos son $18 con 67 céntimos de dólar. Así que ya saben cuánto más o menos puede costarles este plato, que es un muy buen plato de comida en un excelente lugar, porque recuerden dónde estamos, no estamos en cualquier lugar callejero. Bueno, a veces nos ha pasado de que, por ejemplo, queremos ir a comer a un sitio y lo encontramos cerrado por una situación u otra, por un desafortunado día que justo escogimos ese día para que cierre. Pero si ustedes vienen a este lugar y está cerrado ese día, créame, usted es salado. ¿A cuántos les pasaría? Comenten allí.
Bueno, y salimos del restaurante y hemos venido más hacia adentro del centro de la ciudad. Fíjense que hay mucho más movimiento de personas aquí, hay muchos más lugares, restaurantes. Miren aquella calle tan bonita. Miren cómo aíslan las mesas de las terrazas con estos iglús de plástico para que no estén expuestos pues al frío, al viento. Miren qué cool, está súper bien. Ahora en tiempos de pandemia es como un espacio más cerrado, pero bueno, así hemos estado sobreviviendo todo este tiempo, ¿no? Miren, puesticos pues callejeros. Ay, necesitamos un imán de Rumanía. Vamos a ver si conseguimos uno. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Me gusta! Siempre es una buena idea venir a los centros de la ciudad, de los lugares que visitan. Ya habiéndoles hablado sobre el dinero de aquí de Rumanía, seguramente se están preguntando cuánto ganan las personas aquí. Y bueno, el salario mínimo se ubica en más o menos unos 460 euros mensuales aproximadamente. Eso es lo que suelen ganar las personas aquí en este lado del mundo. Pues eso se cayó por la brisa que hace. Hace que el frío se intensifique y pues te pegue muchísimo más. A pesar de estar un poco abrigado, pues igual pega bastante. Thank you. No sé qué dijo. Miren que normalmente yo no uso calentadores debajo de la ropa, ni siquiera en invierno cuando estoy en Europa, porque me suelo llevar muy bien con el frío. Pero esta vez, porque no sabía qué tan frío iba a estar toda esta zona de Ucrania, Moldavia, Rumanía, dije, me voy a llevar unos calentadores por si acaso. Y sí que tengo calentadores debajo de mis pantalones, pero arriba sí que no me puse calentador, pero sí que tengo mi suétercito abajo, aquí mi chaquetica, pero igual pega bastante frío, sobre todo las manos que las tengo expuestas para poder manipular la cámara, el teléfono, porque con guantes se hace imposible. Esta parte de la ciudad me hace recordar un poco de algunas zonas de la ciudad de Caracas, sobre todo en esta parte de los edificios donde se solían ver letreros como estos de Coca-Cola, Pepsi, tiendas de por allá, está uno de McDonald's aquí. Lamentablemente en Venezuela los quitaron, se veía increíble, una lástima, una pena que se hayan quitado eso, espero que vuelvan en algún momento, porque se veía espectacular, sobre todo en las capitales se ve bastante bien. Y este lugar está bastante amplio, avenidas súper amplias, tenemos un parque justo enfrente bastante bonito. Vamos a ir a otra zona que les queremos mostrar para que ya vean un poquito más de la capital. Este es el parque que les estaba mostrando hace un momento. Hay banquitos, jardines, está cool para pasar un ratico la tarde y como ven, muchos jóvenes aquí tomando jugo. Tomando su juguito, miren. Ellos están tomando su juguito. Claro. Y menos mal porque tenemos a la policía Justo al lado de nosotros, miren. Son dos policías. Aquí se le da paso a las ambulancias, así el semáforo está Estos verde. son pompieri. Muy bien. Bombieri. Ah, bomberos. Ok, Una ahora sí ambulancia están de los listos para bomberos. ver el edificio. Estamos listos, Ramón. Prepárense. Fíjate que esto es una imitación a una calle Ok. de París. Cierto, Claro. sí se parece. Mucho, es que lo hicieron parece? precisamente en ese estilo y eso es porque antes de que se construyera el edificio que están a punto de ver, toda esta zona era una copia de las calles de París. Oh, Fue qué el dictador interesante. precisamente, fue el dictador Ceausescu el que dijo, bueno, me destruyen todo eso. Y entonces destruyeron muchas de las edificaciones, otras sí se lograron salvar, pero se destruyeron muchas para poder construir esta obra megalómana que están a punto de presenciar. Wow, es que miren, el paseo está increíblemente bonito. Claro está que seguro pues se sufrieron muchas consecuencias, sobre todo de las personas que quizás tenían algún negocio, alguna vivienda, algún tipo de construcción que tuvo que ser demolida para poder hacer paso a todo lo que ven hoy en día. Fíjense que tenemos edificios residenciales de este lado, negocios en la parte de abajo, tenemos un gran paseo por aquí, no se logra ver su fin a simple ojo, árboles muy bonitos y ya desde aquí, a pesar de que estamos a una distancia bastante lejos, podemos ver de fondo el gran edificio. Ese edificio es el Parlamento, ¿no, Ramón? Sí, es el edificio del Parlamento de Bucarest. Es el segundo
edificio gubernamental más grande del mundo y el más pesado del mundo. Eso ¡Wow! sí. Es el edificio más pesado del mundo. Sí, es el edificio más pesado del mundo, pero es que desde aquí no podemos apreciarlo bien. Creo que tendremos que girar un poco para ver mejor con otro ángulo, pero sí, es una monstruosidad de edificio. Vamos a acercarnos entonces un poquito más. Y hemos llegado, miren qué brutal ese edificio de allí. ¡Qué inmensidad! Para los que hayan ido a París o hayan visto alguna fotografía de los Campos Elíseos, pues esta parte les parecerá muy similar desde este ángulo. Fíjense que por ese paseo estábamos caminando hace un momento y justo enfrente a este lindo reloj que dice Bucarest tenemos el gran edificio del Parlamento. Miren qué brutal, qué majestuoso y qué masivo se ve este edificio. Es una inmensidad. Estamos relativamente lejos y sin embargo lo vemos muy grande. Sin duda alguna que aquí me voy a tomar una fotografía y la van a poder ver en mi cuenta de Instagram Gabriel Herrera _, donde les comparto dónde estoy en el momento mucho antes de que ustedes vean estos videos de YouTube. De esa manera se van a poder enterar lo que viene próximamente en el canal y me siguen en mis aventuras diarias. Por cierto, a mí me gusta ver este tipo de detalles cada vez que visito un país, y aquí en Rumanía tienen la típica placa europea, solo que en este caso tiene una franja aquí que hace alusión a la bandera de la Unión Europea y tiene las iniciales RO de Rumanía. Esta muñeca debe ser obra de algún artista urbano que anda por toda la ciudad, porque la he visto en muchos sitios pintada. En paradas de autobús, esta está como en una cosa eléctrica aquí en este parque. Le encanta dejar su marca a este artista por ahí. Y ya nos dejó nuestro Uber porque quisimos venir justo a este lugar de acá. Y no nada más el área donde estuvimos, que nos recuerda pues a los Campos Elíseos y a París, sino que además tenemos un Arco del Triunfo. Exactamente. Muy parecido. ¿Qué tal? Es una maravilla. Esto me parece que es a principios del siglo XX que ya se construyó. Había un Arco del Triunfo anterior, si la memoria no me falla, pero sufrió los estragos de la guerra. Entonces esto fue como una reconstrucción y desde entonces, miren, este arco tan parecido al de París está aquí. Hay que saber que hay muchos arcos del triunfo alrededor del mundo y el más famoso es el de París. Sin embargo, cuando yo vine a París la primera vez, este se me pareció muchísimo. Y coincido con Ramón porque realmente ya yo he estado 2 veces en París y cuando lo vi dije, wow, es lindísimo, de verdad. Bellísimo, que no tiene nada que envidiar la de París. Obviamente el de París es un poco más grande, pero en belleza, miren, de verdad, muy bonito. Nada que envidiar. Los pájaros están alborotadísimos. Eso que escuchan son los pájaros. Son muchísimos. Las áreas que rodean a ese bello arco pues son estas de acá. Tenemos un lindo parque. Miren qué relojes tan bonitos se consigue uno por la ciudad. La gente pues andando en sus patinetas eléctricas. Tenemos un camino largo que atraviesa y que uno puede adentrarse más a ese parque. La gente con sus perritos, miren qué lindos. Lo que sí es que está haciendo cada vez más frío. La gente está bien abrigada. Y es que entre más se va el sol, más frío hace. Y yo creo que esto también se lo copiaron a París. No, esto se ve en varias ciudades europeas, que hay baños públicos así de estos automatizados en las calles. Este pues dice toaleta, y pues aquí agregas el pago o no. Vamos a ver, toaleta, cruz para automata, es automático. Vamos a ver, ¿será que abre? Creo que no abre. Creo que no está funcionando realmente, pero creo que es gratis. Cada 15 minutos, máximo 15 minutos. No se puede fumar dentro, pero creo que es gratis. Solo que no está en funcionamiento. La intención es lo que cuenta. Allí están haciendo una protesta frente a la embajada rusa aquí en Rumanía. Hay muchos reporteros y personas presentes, también cuerpos de seguridad. Nuestro paseo por las calles de Rumanía nos ha traído la noche, así que bueno, vamos a conocer un poquito esta ciudad ya cuando el sol se oculta. Miren qué bonito. Siempre las ciudades son muy diferentes de día a lo que son de noche. O pueden ser mejor de día o pueden ser mejor de noche, pero sin duda alguna yo les recomiendo siempre, cuando vayan a un país nuevo, cuando estén visitando una ciudad, tener esa experiencia tanto de día como de noche, porque bueno, quizás les va a gustar más de una manera u otra, pero sin duda se van a llevar una total experiencia.
Y hemos llegado a una calle bastante activa. Miren el movimiento aquí de los bares, de las tiendas. Miren qué bonito este lugar aquí. Esa calle se ve bastante iluminada. Vamos a ir perdiéndonos por aquí. Eso es lo que yo les recomiendo, perderse por las calles cuando estén visitando los lugares, porque se van a encontrar con muchas cosas. Miren, la música es bastante activa por estos lados. Les comento que hoy es día sábado cuando estoy grabando este video, entonces así se van a poder dar una mejor idea de cómo son un fin de semana por la noche en las calles de Bucarest. Esta parte me gusta bastante. No sé, los colores, la iluminación, los lugares. Mira, ahí dan masajes, jacuzzi masaje, hot moments. Pero yo creo que está cerrado ya. Están repletos los lugares. Todas las terrazas, miren, tienen sus mesas ocupadas. Todas. Es que el frío está rudo. Si no ven quizás tantas personas en la calle como tal, es porque están en estos lugares que estás como al aire libre, pero al mismo tiempo resguardado por el frío, ya gracias a esos plásticos de allí. Pero hay bastante movimiento. Y aquí, fíjense que tienen estas lámparas que ustedes ven allí, son pues calentadores para mantener a la gente allí a gustito. Y en nuestra visita al centro de Bucarest, nos entramos con una de las que es considerada la librería más bonita del mundo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es bonita? ¿Qué dicen? ¿Sí se gana esa fama? Otra cosa es que en Portugal existe una librería que también es considerada una de las más bonitas del mundo. Bueno, esta es una de las más, no es la más. Y aquella también es una de la más, aunque aquella tiene como más fama. Y realmente estuve grabando allí hace algunos días por causa de que Oporto fue una ciudad que inspiró a J.K. Rowling para escribir su libro, ya que ella vivió allá muchísimos años. Y fue la librería que inspiró a esta mujer para hacer la que aparece en la segunda película de Harry Potter, cuando él va a comprar los libros y conoce a su profesor, a su nuevo profesor. Bueno, ahí aparece. Y esa librería la inspiró. Así que si quieren verlo, va a aparecer en mi canal de YouTube. Y vean, tenemos un eléctrico acá, un tranvía, sí señor. Es bastante estrecho. Miren qué cool. ¿No estaban estos, Ramón? No, había unos que andaban de milagro. Miren qué bonita esa iglesia allí. Amigos, y yo creo que ya hemos llegado a el fin de este video de primeras impresiones en Rumanía. Creo que nos dio por conocer bastante. Sí, bueno, conocimos todo el centro y los edificios más importantes. Sí. Sí, suelen ser esos lugares los que visita una persona. Bueno, pero me tienen que dar crédito porque yo los llevé. Sí, Ramón realmente ha sido un muy buen guía y fue una ventaja que él conocía ya muchos lugares y no tuvimos que ponernos como a indagar de dónde visitarlos, de cómo Era broma. No, pero sí, eso ayuda demasiado. O sea, si ustedes no se planifican bien su viaje a cualquier sitio. Hi there. Hi, how you doing? Y si ustedes no se planifican bien la visita a los lugares que van a visitar, pues van a perder bastante tiempo solo en eso. Si me ven hablando un poco así, es por el frío que ya me congeló los labios y no me deja articular. Hace mucho más frío del que parece. Sí, miren, que hacemos así y lo botamos un mito. ¿Qué les pareció estas primeras impresiones de Bucarest? Bueno, tú 5 años después. Oye, la verdad es que encontré la ciudad mucho más limpia, mucho más organizada, mucho mejor. Estaba hablando con el taxista, bueno, el señor del Uber, que nos estaba transportando la primera vez y me decía que él también sentía que había mejorado, sí, pero que no sabía por qué. Por cierto, le preguntamos al taxista que cuánto más o menos se podía alquilar un apartamento medio aquí de una habitación y nos dijo que alrededor de unos 150 euros. Eso sí, en el centro de la ciudad siempre son más costosos, pero más o menos para que ustedes tuvieran una idea en relación a lo que estuvimos conversando sobre el salario mínimo. Y también nos estuvo comentando que hace unos 300 lei por semana y si se pone a pensar realmente trabaja para él mismo y menos horas a la semana y puede apagar la aplicación cuando quiere, así que él está contento con lo que está haciendo. Sí, parece que trabajar de Uber aquí en Rumanía es un buen negocio. Y yo creo que eso lo hemos visto en muchas partes del mundo, sí, que el trabajo de taxista, de Uber, siempre se gana muy por encima de la media. Es un trabajo como que bien remunerado. Sí. Amigos, no me queda sino invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También van a tener los canales de Ramón, La Vida de M, de Angie, que les están grabando contenido increíble de los lugares que visitamos, cosas que quizás no les puedo mostrar por falta de tiempo en mi canal. Lo van
van a ver en el canal de los muchachos. Si nos quieren seguir a detalle de los lugares que visitamos, nos pueden seguir a través de nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. La mía, Angeliana acá. Y la mía es La Vida de M. Amigos, desde aquí, desde el centro de Bucarest por la noche en Rumanía, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Bye.